Libro de Martín Soria sobre cómo educar a un adolescente. Lo primero a conocer es el significado de adolescente. ¿Qué es adolescente? Aquel que carece de adultez. ¿Y qué es ser adulto? Aquel humano realizado en su naturaleza humana. Eso es adulto. Aquel humano realizado en su naturaleza humana. Acorde con este significado, habría que explicar cómo se realiza el adulto y de eso trata este ensayo. Cada uno puede dar el significado que prefiera de lo que considera ser adulto. A mí en particular me convence el que les voy a ofrecer a continuación, pero claro, cada maestrillo seguirá por su librillo. He tratado con numerosos adolescentes a lo largo de mi experiencia docente y analizando sus hábitos de comportamiento he llegado a descubrir ciertos aspectos interesantes de analizar. La adolescencia se inicia previo a la pubertad, cuando el niño se preocupa seriamente de encontrar las respuestas fundamentales a su existencia, cuando se pregunta ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? Adolecer no creo que tenga una relación directa con cierto periodo de edad. Creo que existen ancianos que adolecen del conocimiento que los realiza adultos, a pesar de ser ancianos. Aun siendo viejos, siguen siendo adolescentes, en el sentido de carecer de la transformación de la adolescencia a la adultez o de ser adolescente a ser adulto. Al no saberlo, no se cumplieron en ello y por lo tanto no son adultos, a pesar de ser ancianos. El qué soy solo se puede resolver conociendo y comprendiendo el por qué se está aquí y para qué se está aquí. Sabemos que todo acto se debe a la razón que justifica su existir, y el niño es un acto, un ser notoriamente interesado en descubrir su identidad. ¿Existen opiniones sobre cuál es la identidad del ser persona? Sí, múltiples y variadas, tan variadas que resulta difícil creer que exista un significado fijo de lo que es ser humano. Acorde con la frase de que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, debería existir una razón, la que satisface la necesidad originaria del acto, en este caso, el ser humano. Que existe, estoy seguro de que existe una razón que justifica la existencia del ser humano, pero si se conoce, creo que no. Creo que no se conoce esa razón. Al menos yo no la he escuchado y por eso he dedicado mi vida a investigar cuál es el significado del ser humano. Analizando los insultos, que son formas indirectas de exigir la normalización de las personas, del ser, podemos llegar a comprender algunos aspectos de la naturaleza humana, como por ejemplo la incondicionalidad que se deriva del insulto egoísta, solo piensas en ti, eres un narcisista, o la necesidad de controlarse. Su incontinencia emocional desespera, no se controla, o del control alimenticio. Mira cómo come, parece una vaca. Estos y algunos más ayudan a descubrir aspectos normales de la naturaleza humana, es decir, los insultos nos ayudan a comprender la rectitud. ¿Qué es ser humano? La gran pregunta. Cuando se menciona al ser humano, se piensa en algo distinto al resto, algo que aun siendo animal dispone de algo más que el animal. Unos creen que ese algo más es la razón, otros que el poder, otros que la sensibilidad, pero en líneas generales nadie nos da una versión acotada de lo que tiene diferente el ser humano del resto de los animales, aun sabiendo que son muchas las cosas distintas. Yo voy a enumerarlas y después las analizaremos. La primera cosa que tiene el humano que es distinta al resto de los animales es que el humano es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, para todas las especies, no solamente para él.
sino para todas las especies. Es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Esto suena extraño porque no es algo que ocurra a pesar de ser la primera de las condiciones que nos diferencian de los animales. Somos conscientes del deber, de la responsabilidad que tenemos de responder siempre y a satisfacer o solucionar o resolver y a realizar lo máximo necesario para el bien de la totalidad de las especies. Eso lo sentimos, lo sabemos, pero no respondemos por nuestro parasitario egoísta narcisista que nos inhibe y nos impide responder a la máxima necesidad válida para todos. Cada individuo siente qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Esto lo sentimos todos. Y ese deber obliga siempre a discernir de entre lo particular y lo total. Y cuando se opta por el deber o por la necesidad particular, dejando a un lado la necesidad total o la necesidad máxima o el máximo deber, la conciencia del individuo lo avergüenza. Eso lo hemos sentido, lo sentimos todos. Esto es una operación mental ineludible. Cuando ves que se perdió el aceite de la sartén que se prendió el aceite de la sartén en la cocina y en lugar de cubrirla con un paño, huyes y te alejas viendo cómo se quema la casa, la sensación que se deriva de ese actuar es la vergüenza. No hiciste lo que se debía hacer, hiciste lo que preferiste, hiciste lo que preferías. Otro caso, cuando vino el vecino a golpear a tu hermano y saliste corriendo sin defenderlo, sientes vergüenza por tu cobardía. No hiciste lo que debías, hiciste lo que preferías. En estos casos nosotros sentimos que nos debemos responder a la máxima necesidad válida para todos. Nos debemos a ello, pero nuestro narcisismo egoísta nos impide responder. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces, no nos sentimos maduros, somos, en cierto aspecto, somos adolescentes. Estos y otros ejemplos que puedes sumarle a los que vimos son indicativos que ponen en evidencia la necesidad de obrar en pro de la máxima necesidad válida por sobre las preferencias particulares y para responder al máximo deber válido para todo es necesario disponer de la actitud de ser y obrar incondicionalmente ante lo necesario. El segundo aspecto que vemos que el ser humano natural debe cumplir o completar es el control de las virtudes, el celo y los instintos. Este es otro aspecto novedoso que tampoco se suele mencionar, pero que es una de las características del ser humano y que lo analizaremos más adelante. Es el control de las virtudes. Sin prudencia te transformas en negligente, sin firmeza en inoperante, sin templanza en incontinente emocional. Y en todos estos casos se trastorna la normalidad. Lo mismo ocurre con el descontrol del celo extremo. El celópata que priva de libertad al celado o que se victimiza constantemente, así como el resentido, el reservado, el rebelde, suelen trastornar las normas de convivencia. Y si pensamos en el descontrol de los instintos, la obesidad o la anorexia, las fobias o la hipertensión, también trastornan la normalización del individuo que lo padece. Consecuentemente, vemos la importancia que tiene el controlar las virtudes, el celo y los instintos. El tercer aspecto es el estar ajustado a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. En el cosmos hay normas. No sé si os habéis fijado en las manadas y veréis que hay normas. Siempre hay un alfa y ese alfa es el que dirige y lo respetan cuando ese alfa cumple con su misión, pero cuando no cumple lo expulsan y adquieren a otro. Esas son normas. Todas estas cosas son normas que permiten ajustar a los individuos a esas normas de convivencia, de comportamiento o de conocimiento o de convencimiento también. Luego, este es otro aspecto desconocido por el común de las personas y esto es la existencia, como os decía, de normas que normalicen al ser normal y que por una u otra razón las hemos descubierto
porque han sido olvidadas durante el tiempo, como el atenderse mutuamente, el entenderse mutuamente o el estar mutuamente atentos a las necesidades de uno u otro. Comportamiento este ajustado a la norma que normaliza el comportamiento entre personas, o las normas de convencimiento que os aseguren de tener la certeza en la verdadera razón justa del objeto en estudio, y las normas de convivencia que permitan la conectividad y la unidad entre personas. Cuando no se tiene un comportamiento correcto, se trastorna la personalidad del individuo. Cuando no se comprende la razón de lo informado o cuando no se convive con alguien ajustado a las normas, se trastorna el grupo social en el que te encuentras. Por eso es importante el control y dominio de las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Este es el aspecto tercero de lo que necesitamos, o de los fundamentos esenciales de la humanidad, del ser humano. Y el cuarto es el ser normalizado en consecuencia con las normas de la naturaleza. Cuando hablamos del cosmos, cosmos es un orden. Y para que se establezca el orden, y lo vemos en la naturaleza que está todo en orden, ha de existir una ordenanza que lo ordene. Nosotros necesitamos de esa ordenanza natural que ordena el cosmos para ordenarnos también en ella y tenemos inteligencia suficiente para descubrirla. Yo os la estoy explicando aquí, así es que después de esto es inexcusable. Todos vamos a comprenderlas. El ser normalizado en consecuencia con las normas de la naturaleza. Estas cuatro condiciones, la incondicionalidad ante el máximo deber necesario, el control y dominio de las virtudes del celo y los instintos, ajustarse a las normas que realizan la normalidad del individuo y la consecución con las normas de la naturaleza, son las características fundamentales del ser persona humano normal. Estas normas las voy a explicar. El ser humano debe ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Esto que suena extraño es una condición sine qua non inevitable. Veamos cómo ocurre. Lo voy a poner en términos muy simples y después lo explicaré en detalle. La condición del ser humano es libre, autónoma y responsable. Esto que se dice fácilmente no es tan fácil de comprender. Somos libres de elegir lo preferido, lo que queremos, o como podríamos popularmente decir, somos libres de hacer lo que nos da la gana. Sí, pero si pensamos en qué momento no optamos por lo preferido, llegaremos a la conclusión de ser esclavos de lo que nos da la gana, de lo preferido. Y cuando lo preferido no es lo que se debe hacer, erramos. Y como dicen algunos, del error también se aprende, sí, se aprende que no se debe repetir. Por lo mismo, cuando se prefiere lo que no se debe, se paga. Sí, tiene un costo. Esto en ocasiones no se comprende, pero obrar contra el deber se cobra el esfuerzo sufrido o disfrutado de tener que repetir el camino si nos equivocamos de camino, o de tener que restaurar el objeto que rompimos, o de tener que repetir el curso que suspendimos. Y en todos estos casos la naturaleza se cobra el sacrificio de restituir el error. Piénsenlo. Somos libres de optar consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente. Involuntariamente también, sí. Por ejemplo, jugando hockey sobre hielo, me empujan y voy donde no quiero ir. Pero no me puedo detener, a pesar de querer frenar, no freno. Eso no es optar, pero sí es obrar involuntariamente. Para no confundirnos, diremos que eso no es optar en libertad. Pero el ejemplo del empujón podría ser también el efecto dominó por alguna toma de decisiones que nos involucran, pero cuya determinación original no la hemos hecho nosotros. Por ejemplo, quebró la empresa donde trabajé por una mala gestión del directorio y me expulsan por falta de recursos. ¿Y qué culpa tengo yo en eso? O el orden judicial de la nación establece una ley de impuestos a quienes se comuniquen vía Internet. No fue una alternativa optada por mí, pero me afecta directamente. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo. Voy a repetir esta frase porque es de suma importancia. Tenemos que comprenderlo muy bien todos. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie.
Los ejemplos que les puse ilustran cómo las malas decisiones afectan a otros. Hemos dicho que la especie humana es libre de optar por lo que le da la gana, libre de optar por lo que prefiere, libre de optar por lo que determine que le sirve, que le es útil, que le interesa o que le agrada. ¿Están de acuerdo? Algunos dicen que hacemos cosas que no nos gustan o que no queremos hacer, pero cuando analizamos estas circunstancias resulta que cuando decimos o decidimos hacer lo que no nos gusta, lo decidimos porque la otra alternativa era peor que la de optar por lo que no nos gusta. Y cuando optamos por el mal menor, estamos prefiriendo hacerlo. Optamos por el preferido mal menor. Me comeré las lentejas que no me gustan, pero como no hay otra cosa, me las como. Prefiero comer las lentejas que no me gustan a quedarme en ayunas sin comer. Piensen en una sola ocasión en la que opten por algo distinto a lo que les da la gana. Y piénsenlo bien. Expliquen por qué optaron por eso que consideran que no es lo que les da la gana. Y verán que no se pueden desprender de lo preferido, de lo que les da la gana, de lo que les viene bien y les agrada, les interesa, les beneficia. En otras palabras, optan por lo que más les vale. Ahora, déjenme explicarles el significado de la libertad, pero el significado de la libertad responsable. Esa que no deja ninguna posibilidad de acusar, reclamar o rechazar. Como repetí hace un momento, libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Este tipo de libertad responsable obliga a responder al máximo deber necesario. En otras palabras, obliga al individuo a obrar incondicionalmente ante la máxima necesidad válida para todos. ¿Comprenden? Perdón. Supongo que se habrá entendido el significado de la libertad como capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, no perjudica nunca nada. Y ese tipo de libertad nos libera. Libera de la acusación, libera del reclamo, libera del rechazo, es decir, nos deja responsablemente cumplidos. Nos sentimos bien por haber optado por aquello que beneficia a todos. El bien común, el sentido común, el ideal común es ese bien para todos. Segundo punto, trata del control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Otro aspecto novedoso que también se suele mencionar en la educación de las escuelas, pero que es una de las características del ser humano, naturalmente normalizado me refiero, es el control y dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. ¿Qué son las virtudes? Virtudes son servidores custodios. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida, la prudencia. La templanza es el servidor custodio de las diferencias que surgen en el camino, eso lo llamamos templanza. Y la firmeza es el servidor custodio de cumplir el proceso completo de la conquista de la finalidad específica a realizar. Vamos a explicar esto un poquito para que quede más sencillo. La prudencia es el servidor custodio de aquella alternativa posible que tengo que optar por ella. Y la prudencia lo que hace es evaluar las consecuencias de la toma de decisiones de aquella alternativa. Es decir, si yo soy prudente, antes de poner el auto a 150 kilómetros por hora, voy a mirar a ver si es velocidad prohibida o no prohibida en ese lugar. Si veo que no la prohíben y tengo chip libre, puedo poner el auto a 150 kilómetros por hora. Pero si veo la señal de que no puedes pasar de 120 kilómetros por hora, pasarme a 150 kilómetros por hora es la garantía de que me acusen, me rechacen o me reclamen y además tenga que pagar una multa. Eso es lo que hace la prudencia. Preparar el camino eh, indicándonos cuáles van a ser las consecuencias de esa opción a tomar. La firmeza es el servidor custodio del proceso completo. La firmeza es aquello que te dice, ok, quieres llegar al otro extremo del camino, tienes fuerza, tienes alimentación, nutrición, tienes algo para hidratarte,
tienes algo para protegerte del sol, vas a llegar, ¿te lo crees? Sí, bien. La firmeza es esa perseverancia, esa energía que tú sientes por ir allá, porque sientes una expectación de llegar al otro lado y recorres el camino hasta que terminas. La firmeza te dice termina aquello que empiezas. Sé cíclico, eso es la firmeza. Y la templanza es el custodio de las diferencias o del diferente. En ese camino te encuentras con diferencias. Vaya, se cayó un árbol en medio del camino y tengo que saltar por encima del árbol. Vale, salto por encima del árbol, me templo y salto por él. No, no contaba con eso, pero ya lo supero. Hoy, ahora, fíjate la zanja que hay aquí, cómo salto yo la zanja. Bueno, tendré que buscar los recursos para pasar al otro lado de la zanja. Voy a poner un palito por encima y paso por encima del palito. Ahí me templo y paso y sigo. O ahora qué pasó con este río que no había contado con él. Oh, bueno, tengo que nadarme al río para cruzar para otro lado y llego y termino con mi recorrido del camino. La templanza es ese tipo de custodio de las diferencias, pero diferencias solubles que tú puedes resolver y puedes llegar a tu destino. La templanza no es tolerar. Tolerar es, hoy se cayó el árbol, va, doy vuelta atrás y me marcho para casa porque el árbol está ahí. Tolero al árbol y me doy vuelta atrás y no hago mi recorrido. Eso es tolerar. Tolerar es simplemente permitir. La templanza es simplemente buscar cómo ese error lo resuelvo para continuar. ¿Se entiende? Esas son las virtudes. Las virtudes son servidores custodios de la alternativa o de la opción que vamos a tomar, el servidor custodio de las diferencias, el servidor custodio del proceso completo. Cuando tenemos la actitud de realizar algo, primero se tiene una idea de lo que se espera realizar o resolver. Esa idea es la causa originaria de la actividad. Esa causa debe ser evaluada por la prudencia para asegurarse de que es la alternativa válida o es la preferida y además nos beneficia. Cuando la preferida es válida para todo, te libera. Cuando la preferida solo beneficia a una porción minoritaria, el resto te reclama, te acusa o te rechaza. Te rechaza por no considerar su bienestar también. Ejemplos hay muchos. Por eso es importante el uso de la prudencia o del servidor custodio de la opción válida para poder optar por una alternativa que sea valiosa, que nos sirva. Pero optar es una cosa y procesar la información de la idea en imagen es otra cosa. En el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, en el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, puedes encontrar dificultades, como os decía antes, errores, modificaciones que frustran y se sufren frente a estas variables y por eso es preciso templarse y seguir adelante. La templanza es el servidor custodio de las diferencias en el proceso, ¿comprendes? Y para lograr la finalidad esperada debe ser firme, concentrado y determinado hasta el final. Y para eso, o en eso, nos sirve la firmeza. La firmeza es el protector custodio de la determinación que impide la dispersión. El individuo creativo cuya actitud desee transformar en actividad, comprendan esto, cuya actitud mental desee transformar en actividad física, debe ejercer el control y dominio de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Si no hace uso de estas virtudes, va a ser una catástrofe. ¿Comprendes? ¿Y cómo se controlan el celo y los instintos? ¿Y qué es el celo? Vamos a seguir con ello. El celo es el servidor custodio de la unidad. El celo protege y en la protección existen dos aspectos, el cuidado y la defensa. Cuidar y defender son dos aspectos contenidos en el celo. Cuidar es guardar lo que te pertenece o lo que posees. Aquí nos encontramos frente a dos aspectos distintos, la posesión y la pertenencia. La definición del significado de estas dos palabras, acorde con el derecho civil, es imprecisa y conlleva confusas explicaciones. Lo vamos a poner de este modo para comprender las diferencias entre la posesión y la pertenencia. Se posee aquello que puede ser adquirido y pertenece a aquello que puede ser ofrecido, porque se dispone de ello. ¿Se entiende la diferencia? Se posee aquello que puede ser adquirido, es decir, yo poseo un auto, poseo una casa, poseo un título, todo eso es adquirido.
pero me pertenece aquello que puede ser ofrecido. Me pertenecen los sentimientos, los conocimientos, las actitudes, la sonrisa, la tristeza, de todas estas cosas que yo puedo ofrecer también. ¿No? ¿Por qué? Porque dispongo de ello. Proteger una posesión adquirida, o una pertenencia, eh, que puede ser mi integridad, mi convencimiento, mis sentimientos, etcétera, esa es la tarea del celo. El proteger esa posesión o esa pertenencia le pertenece al celo. El celo posee dos poderes, el poder de cuidar y el poder de defender. El cuidar es un poder conectivo, no afecta al vinculante o al vinculado, al contrario, lo beneficia. Yo guardo las cosas en el armario y no molesta a nadie. Pero defender desconecta al vinculante o vinculado al otro. Lo desconfía del otro, del vinculante o vinculado, y lo amenaza o con agredirle, si fuese necesario, al otro, lo que obliga al otro vinculado a protegerse de la amenaza de una posible agresión, defendiéndose también. El celo en ese caso se transforma en recelo. Y el recelo ya es una especie de lucha entre opuestos. El celo, en este mecanismo de defensa frente a la amenaza a perder el objeto apreciado, acaba de transformarse o acaba de transformar su naturaleza conectiva, emocional, en un sentimiento de rechazo emocional. Es decir, yo guardo mi teléfono y muy bien, ahora tú vienes a quitármelo y me tengo que defender. Y al defenderme te estoy agrediendo, te guste o no, te estoy agrediendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Defenderte también. Entonces, al defenderte, me estás agrediendo y al final acabamos los dos agrediéndonos mutuamente. ¿Pero por qué nos agredimos? Porque el celo quería la custodia de ese teléfono que era mío. Así, tenía que defender aquello que era mío. Y para defenderlo tenía que expulsarte, tenía que superarte, tenía que vencerte, tenía que aniquilarte. Hasta ese nivel llega el recelo, para que veáis lo importante que es controlarlo. Ante la amenaza de perder su conexión, el celo resiente, siente la necesidad de eliminar la amenaza, perder su vinculación, su convencimiento o su conexión con el objeto amenazado. Y emocional o sentimentalmente lo rechaza, lo reclama, lo acusa, transformando su naturaleza custodia protectora en naturaleza resentida manifiesta mediante el reclamo, la acusación y el rechazo emocional, verbal o físico. Eso es lo que ocurre con el celo en su transformación a recelo. Lo repito para que lo puedan comprender mejor. Ante la amenaza de perder algo, de perder el celular, como os decía, el celo resiente, siente la necesidad de eliminar esa amenaza. ¿Mm? Siente esa necesidad de eliminar la amenaza y puede eliminarla verbalmente diciéndole, oye, el teléfono es mío, pero si la persona insiste en querer quitarme el teléfono, ya la amenaza verbal no se elimina con la dialéctica, ya no puedes sentarte a dialogar con él, ya tienes que usar la mano y empujarle. Y si frente a ese empuje primero la otra persona sigue queriéndote quitar el celular, vas a tener que golpearlo para poder escapar. Guste o no, esa es la mecánica de la transformación del celo en recelo. ¿Ok? ¿Es malo? ¿Es malo darle el puñete? ¿O es malo pretender quitarme lo que no pertenece a ese ser? ¿Dónde está el mal? ¿Está en la actitud de robarme o está en la actitud de defenderme? ¿Cuál creéis que es peor? Bueno, lógicamente el que ataca es siempre responsable de lo que ocurra después del ataque, porque esa persona es la que inicia la situación. El mecanismo de transformación del celo en recelo es muy delicado, casi inapreciable. ¿Cómo se transforma el sentimiento del celo custodio en agresión defensivo resentida? Esto es un proceso lógico de explicar, puesto que es la naturaleza custodia la que protege guardando aquello que le pretenden quitar, pero la transformación de la actitud conectiva en oponer resistencia mediante una actitud resentida es muy difícil de explicar. Uno dice, ¿cómo es posible que un elástico, ¿eh? que yo tengo
en mí y que está muy bien porque me une los dos polos. Cuando estiro el elástico y lo suelto, ¡wow! Que me castiga. En esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hace el celo al extralimitarse es soltarse y dar esa sacudida. La conciencia del valor del individuo es la que determina los límites de la custodia y en qué momento o circunstancia siente esa custodia amenazada por un opuesto o un enemigo. Así se transforma el celo amigo en recelo enemigo. Al analizar este proceso se comprende que el mal no existe. El mal es únicamente la observación humana del mecanismo de la defensa de la custodia del celo, de la unidad vinculante conectiva. Es decir, nosotros estamos viendo una operatividad que es operativa, funciona así. Tú miras en la naturaleza, se acerca un león a la manada del otro león y no veas lo que ocurre. Se acerca un toro a la vaca y no veas lo que ocurre. Se acerca alguien al nido del pájaro y no ves lo que ocurre. Y no porque el pájaro se ponga a pelear con otro pájaro está obrando mal. Está defendiendo aquello que por celo le pertenece. ¿Mm? Pero la defensa recelosa puede llegar a extremos peligrosos, peligrosos para el ordenamiento cósmico. Por eso es necesario ejercer el control de los excesos o las carencias emocionales, intelectuales y motivacionales o de comportamiento en sus inicios y cómo o cuándo se debe controlar el celo extremo o el recelo. ¿Dónde reconoces que ya estás en el recelo? El celo se transforma en recelo cuando te advierte mediante la tensión que surge frente a la amenaza desvinculante, desconfiante o desconectiva. En el primer reclamo, cuando ves a las personas que son reclamones, en ese primer reclamo, ese reclamo ya es o ya está contaminado el celo con el resentimiento. Ya hay un resentimiento ahí en ese reclamo. En la primera acusación, en esa primera acusación ya hay una dosis de resentimiento. En el primer sentimiento de rechazo ya hay una dosis de resentimiento. Y esos son recelos. Luego, cuando sientas que te dan ganas de marcharte a tu casa, contrólate. Contrólate porque estás padeciendo de una celopatía en estado de formación, por llamarlo de alguna manera. Cuando acuses al otro de, vale, en esa acusación ya estás, ya tienes que controlarte porque estás bajo los efectos del recelo. Y en el reclamo, ¿por qué no pusiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no? Nunca haces esto, siempre ahí estás en ese momento, estás padeciendo la influencia de un recelo, estás resintiendo. Tenemos el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual o motivacional. El celo emocional es el cuidado manifiesto frente a los vínculos afectivos que una persona tiene frente a personas, animales o cosas. Por ejemplo, el celo frente a los ideales religiosos, políticos o filosóficos, el celo frente a la pareja, el celo frente a los padres o los hijos, el celo frente a las mascotas o el celo frente a los objetos creados o admirados por uno. Si se observa a un, si se observa a un apuesto joven acercarse a tu novia, surge en tu aparato sensorial o en tu antena neuronal una señal que afecta a tu capacidad emocional, una alarma emocional, tensión, una suma de ansiedad y de angustia. Ansiedad para resolver la situación y huir o escapar del peligro. Y angustia por sentir la vulnerable impotencia de no poder salir de esa situación. Sensaciones estas que obligan a proteger el vínculo establecido o a defenderlo en caso de sentir que lo vas a perder o que te lo van a quitar o que te lo pueden quitar. Eso es el celo transformado en recelo. Tu capacidad emocional se resiente frente a la amenaza y si tu novia se muestra atraída por el apuesto caballero, el celo que sientes en tu interior se defenderá agrediendo al amenazante o a tu novia. Para evitar esa situación es necesario controlar la tensión, controlar la ansiedad, controlar la angustia sentida.
Buscad vosotros ejemplos de cómo actúa el celo emocional y cómo se transforma en recelo en diversas situaciones emocionales. Aprendan a descubrir esa transformación. Encuentren situaciones de transformación del celo en recelo entre personas o frente a la vinculación con animales o frente a la protección de las posesiones o del criterio, del conocimiento que tú tengas. Obsérvalo y descúbrelo. Si lo analizas en profundidad, observarás aspectos que en su repetición acaban transformados en celopatía patológica o en fobias que, por no comprender el mecanismo de la transformación del celo en recelo, los psiquiatras las acusan y consideran ser enfermedades. Enfermedades que en lugar de ser tratadas con recursos educativos, son tratados con ansiolíticos, benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, alprazolam, etcétera, etcétera, etcétera. Analiza el tema y almacena argumentos explicativos convincentes que te resulten útiles en tu comportamiento particular y social. Vamos a hablar del otro celo, el celo intelectual. Celo intelectual es el cuidado manifiesto frente a los convencimientos que una persona tiene sobre ideales o ideas, sobre razones o conocimientos o convencimientos y sobre sentencias o experiencias vividas o escuchadas y creídas. Por ejemplo, el celo intelectivo aparece frente al convencimiento de ideas sociales, filosóficas, políticas o religiosas, en temas como la divinidad de Jesús, por ejemplo, o en temas filosóficos, como si el aborto es o no es un crimen, o en temas como en la eutanasia, si es o no es correcta la eutanasia, o en temas sociales, sobre si la educación es crianza o es un mero ejercicio informativo. Hay muchos temas que despiertan el celo intelectual cuando encuentras un convencimiento distinto al tuyo. El celo se transforma en recelo ante la amenaza contraria a nuestro convencimiento que lo desacredita, desconfía o niega y duda. Ante esta negación de nuestra afirmación surge la sensación de proteger nuestro convencimiento y al reforzarlo con vehemencia se cae en la soberbia o en la arrogancia incapaz de demostrar nuestra veracidad por culpa de la tensión emocional. Por eso debe ser controlado el celo intelectivo. No os quedéis con lo explicado, buscad ejemplos de manifestaciones del celo transformado en recelo intelectivo. Son innumerables las situaciones en donde esta transformación se realiza, en unas ocasiones en grados fáciles de controlar, como un poco de, con un poco de diplomacia o de templanza podríamos controlarlo, pero en otras ocasiones la situación adquiere una importancia extrema que pone en peligro incluso la integridad de la persona o la honestidad o la confianza del individuo y en situaciones es donde en esas situaciones es donde se debe controlar el resentimiento para poder justificar con argumentos demostrativos la veracidad del convencimiento. Esto es muy importante de comprender, que si no dispones de argumentación, cállate, cállate. No obligues al otro a creer en lo que tú crees cuando no eres capaz de argumentarlo. Si no eres capaz de argumentarlo, cállate, porque vais a entrar en una pelea dialéctica donde ninguno de los dos va a salir favorecido, a no ser que tú tengas realmente la argumentación necesaria como para convencer al otro. Los abogados, los políticos, los docentes, todo el mundo, diría yo, deben comprender este mecanismo de transformación de celo en recelo para evitar las consecuencias desastrosas de su falta de control. Pues tenemos el celo motivacional. Y el celo motivacional es el cuidado manifiesto frente al comportamiento particular del individuo. El bullying es un tipo de situación que provoca la transformación de un convencimiento tranquilo en un convencimiento defensivo o agresivo. ¿Qué más podemos hablar de esto? La descalificación, por ejemplo, la descalificación del comportamiento, cuando escuchas nunca lavas la taza. Escuchar eso produce tensión y aparecen las ganas de explotar en la boca de quien te lo dice. Sí, nunca las lavo. ¿Por qué? Porque nunca es agresivo. Alguna vez lavó la taza esa persona y eso no justifica la frase de que nunca se lava la taza. Nunca y siempre son adverbios cuyo
significado es inexistente. Nunca y siempre, todo y nada son palabras, palabras sin significado, porque su dimensión infinita y eterna, totalmente inclusiva y totalmente exclusiva, pues no se pueden comprender, pero afectan, desconciertan, agreden. Nunca no existe, porque para justificar tú que existe nunca estás tú, y ya eres alguien. Estás tú que lo justifica. Si no estás tú, él nunca tampoco existe porque no hay nadie que lo reconozca. El siempre tampoco existe porque tú no estás siempre. Tú no naciste con el primer organismo creado y te vas a morir cuando se acabe el universo. No puedes hablar de siempre. ¿Por qué? Porque no encajas. Tú eres una porción de la totalidad, no eres la totalidad en sí. Luego estos nombres de estas afirmaciones, nunca haces nada, siempre lo haces, son verdaderas ofensas al criterio del individuo. El intelecto lo rechaza ya de por sí, porque son signos sin ningún tipo de significado. Bueno, ya hemos hablado aquí, yo te voy a pedir que lo analices, que analicéis estas situaciones donde se produce la transformación del celo en recelo actitudinal, el celo en recelo intelectual, el celo en recelo motivacional, para que podáis comprender lo importante que es el control y dominio del celo. Y vamos a hablar ahora del control y dominio de los instintos. El ser humano debe ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Esto que suena extraño es una condición sine qua non inevitable. Veamos cómo ocurre. Lo voy a poner en términos muy simples y después lo explicaré en detalle. La condición del ser humano es libre, autónoma y responsable. Esto que se dice fácilmente no es tan fácil de comprender. Somos libres de elegir lo preferido, lo que queremos, o como podríamos popularmente decir, somos libres de hacer lo que nos da la gana. Sí, pero si pensamos en qué momento no optamos por lo preferido, llegaremos a la conclusión de ser esclavos de lo que nos da la gana, de lo preferido. Y cuando lo preferido no es lo que se debe hacer, erramos. Y como dicen algunos, del error también se aprende, sí, se aprende que no se debe repetir. Por lo mismo, cuando se prefiere lo que no se debe, se paga. Sí, tiene un costo. Esto en ocasiones no se comprende, pero obrar contra el deber se cobra el esfuerzo sufrido o disfrutado de tener que repetir el camino si nos equivocamos de camino, o de tener que restaurar el objeto que rompimos, o de tener que repetir el curso que suspendimos. Y en todos estos casos la naturaleza se cobra el sacrificio de restituir el error. Piénsenlo. Somos libres de optar consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente. Involuntariamente también, sí. Por ejemplo, jugando hockey sobre hielo,
me empujan y voy donde no quiero ir, pero no me puedo detener, a pesar de querer frenar, no freno. Eso no es optar, pero sí es obrar involuntariamente. Para no confundirnos, diremos que eso no es optar en libertad. Pero el ejemplo del empujón podría ser también el efecto dominó por alguna toma de decisiones que nos involucran, pero cuya determinación original no la hemos hecho nosotros. Por ejemplo, quebró la empresa donde trabajé por una mala gestión del directorio y me expulsan por falta de recursos. ¿Y qué culpa tengo yo en eso? O el orden judicial de la nación establece una ley de impuestos a quienes se comuniquen vía Internet. No fue una alternativa optada por mí, pero me afecta directamente. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo. Voy a repetir esta frase porque es de suma importancia. Tenemos que comprenderlo muy bien todos. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie. Los ejemplos que les puse ilustran cómo las malas decisiones afectan a otros. Hemos dicho que la especie humana es libre de optar por lo que le da la gana, libre de optar por lo que prefiere, libre de optar por lo que determine que le sirve, que le es útil, que le interesa o que le agrada. ¿Están de acuerdo? Algunos dicen que hacemos cosas que no nos gustan o que no queremos hacer, pero cuando analizamos estas circunstancias resulta que cuando decimos o decidimos hacer lo que no nos gusta, lo decidimos porque la otra alternativa era peor que la de optar por lo que no nos gusta. Y cuando optamos por el mal menor, estamos prefiriendo hacerlo. Optamos por el preferido mal menor. Me comeré las lentejas que no me gustan, pero como no hay otra cosa, me las como. Prefiero comer las lentejas que no me gustan a quedarme en ayunas sin comer. Piensen en una sola ocasión en la que opten por algo distinto a lo que les da la gana. Y piénsenlo bien. Expliquen por qué optaron por eso que consideran que no es lo que les da la gana. Y verán que no se pueden desprender de lo preferido, de lo que les da la gana, de lo que les viene bien y les agrada, les interesa, les beneficia. En otras palabras, optan por lo que más les vale. Ahora, déjenme explicarles el significado de la libertad, pero el significado de la libertad responsable. Esa que no deja ninguna posibilidad de acusar, reclamar o rechazar. Como repetí hace un momento, libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Este tipo de libertad responsable obliga a responder al máximo deber necesario. En otras palabras, obliga al individuo a obrar incondicionalmente ante la máxima necesidad válida para todos. ¿Comprenden? Perdón. Supongo que se habrá entendido el significado de la libertad como capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, no perjudica nunca nada. Y ese tipo de libertad nos libera. Libera de la acusación, libera del reclamo, libera del rechazo, es decir, nos deja responsablemente cumplidos. Nos sentimos bien por haber optado por aquello que beneficia a todos. El bien común, el sentido común, el ideal común es ese bien para todos. Segundo punto, trata del control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Otro aspecto novedoso que también se suele mencionar en la educación de las escuelas, pero que es una de las características del ser humano, naturalmente normalizado me refiero, es el control y dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. ¿Qué son las virtudes? Virtudes son servidores custodios. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida, la prudencia. La templanza es el servidor custodio de las diferencias que surgen en el camino, eso lo llamamos templanza. Y la firmeza es el servidor custodio de cumplir el proceso completo de la conquista de la finalidad específica a realizar. Vamos a explicar esto un poquito para que quede más sencillo. La prudencia es el servidor custodio de aquella alternativa posible que tengo que optar por ella. Y
La prudencia lo que hace es evaluar las consecuencias de la toma de decisiones de aquella alternativa. Es decir, si yo soy prudente, antes de poner el auto a 150 kilómetros por hora, voy a mirar a ver si es velocidad prohibida o no prohibida en ese lugar. Si veo que no la prohíben y tengo chip libre, puedo poner el auto a 150 kilómetros por hora. Pero si veo la señal de que no puedes pasar de 120 kilómetros por hora, pasarme a 150 kilómetros por hora es la garantía de que me acusen, me rechacen o me reclamen y además tenga que pagar una multa. Eso es lo que hace la prudencia. Preparar el camino eh, indicándonos cuáles van a ser las consecuencias de esa opción a tomar. La firmeza es el servidor custodio del proceso completo. La firmeza es aquello que te dice, ok, quieres llegar al otro extremo del camino, tienes fuerza, tienes alimentación, nutrición, tienes algo para hidratarte, tienes algo para protegerte del sol, ¿vas a llegar? ¿Te lo crees? Sí, bien. La firmeza es esa perseverancia, esa energía que tú sientes por ir allá porque sientes una expectación de llegar a otro lado y recorres el camino hasta que terminas. La firmeza te dice termina aquello que empiezas. Sé cíclico, eso es la firmeza. Y la templanza es el custodio de las diferencias o del diferente. En ese camino te encuentras con diferencias. Vaya, se cayó un árbol en medio del camino y tengo que saltar por encima del árbol. Vale, salto por encima del árbol, me templo y salto por él. No contaba con eso, pero ya lo supero. Hoy, ahora, fíjate la zanja que hay aquí, cómo salto yo la zanja. Bueno, tendré que buscar los recursos para pasar al otro lado de la zanja. Voy a poner un palito por encima y paso por encima del palito. Ahí me templo y paso y sigo. O ahora qué pasó con este río que no había contado con él. Oh, bueno, tengo que nadarme al río para cruzar para otro lado y llego y termino con mi recorrido del camino. La templanza es ese tipo de custodio de las diferencias, pero diferencias solubles que tú puedes resolver y puedes llegar a tu destino. La templanza no es tolerar. Tolerar es, hoy se cayó el árbol, va, me doy vuelta atrás y me marcho para casa porque el árbol está ahí. Tolero al árbol y me doy vuelta atrás y no hago mi recorrido. Eso es tolerar. Tolerar es simplemente permitir. La templanza es simplemente buscar el cómo ese error lo resuelvo para continuar. ¿Se entiende? Esas son las virtudes. Las virtudes son servidores custodios de la alternativa o de la opción que vamos a tomar, el servidor custodio de las diferencias, el servidor custodio del proceso completo. Cuando tenemos la actitud de realizar algo, primero se tiene una idea de lo que se espera realizar o resolver. Esa idea es la causa originaria de la actividad. Esa causa debe ser evaluada por la prudencia para asegurarse de que es la alternativa válida o es la preferida y además nos beneficia. Cuando la preferida es válida para todo, te libera. Cuando la preferida solo beneficia a una porción minoritaria, el resto te reclama, te acusa o te rechaza. Te rechaza por no considerar su bienestar tan bien. Ejemplos hay muchos. Por eso es importante el uso de la prudencia o del servidor custodio de la opción válida para poder optar por una alternativa que sea valiosa, que nos sirva. Pero optar es una cosa y procesar la información de la idea en imagen es otra cosa. En el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, en el proceso de desarrollo de la causa, en efecto, puedes encontrar dificultades, como os decía antes, errores, modificaciones que frustran y se sufren frente a estas variables y por eso es preciso templarse y seguir adelante. La templanza es el servidor custodio de las diferencias en el proceso, ¿comprendes? Y para lograr la finalidad esperada debe ser firme, concentrado y determinado hasta el final. Y para eso, o en eso, nos sirve la firmeza. La firmeza es el protector custodio de la determinación que impide la dispersión. El individuo creativo cuya actitud desee transformar en actividad, comprendan esto, cuya actitud mental desee transformar en actividad física, debe ejercer el control y dominio de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Si no hace uso de estas
Virtudes va a ser una catástrofe. ¿Comprendes? ¿Y cómo se controlan el celo y los instintos? ¿Y qué es el celo? Vamos a seguir con ello. El celo es el servidor custodio de la unidad. El celo protege y en la protección existen dos aspectos, el cuidado y la defensa. Cuidar y defender son dos aspectos contenidos en el celo. Cuidar es guardar lo que te pertenece o lo que posees. Aquí nos encontramos frente a dos aspectos distintos, la posesión y la pertenencia. La definición del significado de estas dos palabras, acorde con el derecho civil, es imprecisa y conlleva confusas explicaciones. Lo vamos a poner de este modo para comprender las diferencias entre la posesión y la pertenencia. Se posee aquello que puede ser adquirido y pertenece a aquello que puede ser ofrecido, porque se dispone de ello. ¿Se entiende la diferencia? Se posee aquello que puede ser adquirido, es decir, yo poseo un auto, poseo una casa, poseo un título, todo eso es adquirido, pero me pertenece aquello que puede ser ofrecido. Me pertenecen los sentimientos, los conocimientos, las actitudes, la sonrisa, la tristeza, de todas estas cosas que yo puedo ofrecer también. ¿No? ¿Por qué? Porque dispongo de ello. Proteger una posesión adquirida o una pertenencia eh, que puede ser mi integridad, mi convencimiento, mis sentimientos, etcétera, esa es la tarea del celo. El proteger esa posesión o esa pertenencia le pertenece al celo. El celo posee dos poderes, el poder de cuidar y el poder de defender. El cuidar es un poder conectivo, no afecta al vinculante o al vinculado, al contrario, lo beneficia. Yo guardo las cosas en el armario y no molesta a nadie. Pero defender desconecta al vinculante o vinculado al otro. Lo desconfía del otro, del vinculante o vinculado, y lo amenaza o con agredirle, si fuese necesario, al otro, lo que obliga al otro vinculado a protegerse de la amenaza de una posible agresión, defendiéndose también. El celo en ese caso se transforma en recelo, y el recelo ya es una especie de lucha entre opuestos. El celo, en este mecanismo de defensa frente a la amenaza a perder el objeto apreciado, acaba de transformarse o acaba de transformar su naturaleza conectiva, emocional, en un sentimiento de rechazo emocional. Es decir, yo guardo mi teléfono y muy bien, ahora tú vienes a quitármelo y me tengo que defender. Y al defenderme te estoy agrediendo, te guste o no, te estoy agrediendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Defenderte también. Entonces, al defenderte, me estás agrediendo y al final acabamos los dos agrediéndonos mutuamente. ¿Pero por qué nos agredimos? Porque el celo quería la custodia de ese teléfono que era mío. Así tenía que defender aquello que era mío. ¿Mm? Y para defenderlo tenía que expulsarte, tenía que superarte, tenía que vencerte, tenía que aniquilarte. Hasta ese nivel llega el recelo, para que veáis lo importante que es controlarlo. Ante la amenaza de perder su conexión, el celo resiente, siente la necesidad de eliminar la amenaza, perder su vinculación, su convencimiento o su conexión con el objeto amenazado. Y emocional o sentimentalmente lo rechaza, lo reclama, lo acusa, transformando su naturaleza custodia protectora en naturaleza resentida manifiesta mediante el reclamo, la acusación y el rechazo emocional, verbal o físico. Eso es lo que ocurre con el celo en su transformación a recelo. Lo repito para que lo puedan comprender mejor. Ante la amenaza de perder algo, de perder el celular, como os decía, el celo siente la necesidad de eliminar esa amenaza. ¿Mm? Siente esa necesidad de eliminar la amenaza y puede eliminarla verbalmente diciéndole, oye, el teléfono es mío, pero si la persona insiste en querer quitarme el teléfono, ya la amenaza verbal no se elimina con la dialéctica, ya no puedes sentarte a dialogar con él, ya tienes que usar la mano y empujarle. Y si frente a ese empuje primero la otra persona sigue queriéndote quitar el celular, vas a tener que golpearlo para poder escapar. Guste o no, esa es la mecánica de la transformación del celo en recelo. ¿Ok? ¿Es malo?
¿Es malo darle el puñete o es malo pretender quitarme lo que no pertenece a ese ser? ¿Dónde está el mal? ¿Está en la actitud de robarme o está en la actitud de defenderme? ¿Cuál creéis que es peor? Bueno, lógicamente el que ataca es siempre responsable de lo que ocurra después del ataque, porque esa persona es la que inicia la situación. El mecanismo de transformación del celo en recelo es muy delicado, casi inapreciable. ¿Cómo se transforma el sentimiento del celo custodio en agresión defensivo resentida? Esto es un proceso lógico de explicar, puesto que es la naturaleza custodia la que protege guardando aquello que le pretenden quitar, pero la transformación de la actitud conectiva en oponer resistencia mediante una actitud resentida es muy difícil de explicar. Uno dice, ¿cómo es posible que un elástico que yo tengo en mí y que está muy bien porque me une los dos polos, cuando estiro el elástico y lo suelto, ¡wow! Que me castiga. En esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hace el celo al extralimitarse es soltarse y dar esa sacudida. La conciencia del valor del individuo es la que determina los límites de la custodia y en qué momento o circunstancia siente esa custodia amenazada por un opuesto o un enemigo. Así se transforma el celo amigo en recelo enemigo. Al analizar este proceso se comprende que el mal no existe. El mal es únicamente la observación humana del mecanismo de la defensa de la custodia del celo, de la unidad vinculante conectiva. Es decir, nosotros estamos viendo una operatividad que es operativa, funciona así. Tú miras en la naturaleza, se acerca un león a la manada del otro león y no veas lo que ocurre. Se acerca un toro a la vaca y no veas lo que ocurre. Se acerca alguien al nido del pájaro y no ves lo que ocurre. Y no porque el pájaro se ponga a pelear con otro pájaro está obrando mal. Está defendiendo aquello que por celo le pertenece. ¿Mm? Pero la defensa recelosa puede llegar a extremos peligrosos, peligrosos para el ordenamiento cósmico. Por eso es necesario ejercer el control de los excesos o las carencias emocionales, intelectuales y motivacionales o de comportamiento en sus inicios y cómo o cuándo se debe controlar el celo extremo o el recelo. ¿Dónde reconoces que ya estás en el recelo? El celo se transforma en recelo cuando te advierte mediante la tensión que surge frente a la amenaza desvinculante, desconfiante o desconectiva. En el primer reclamo, cuando ves a las personas que son reclamones, en ese primer reclamo, ese reclamo ya es o ya está contaminado el celo con el resentimiento. Ya hay un resentimiento ahí en ese reclamo. En la primera acusación, en esa primera acusación ya hay una dosis de resentimiento. En el primer sentimiento de rechazo ya hay una dosis de resentimiento. Y esos son recelos. Luego, cuando sientas que te dan ganas de marcharte a tu casa, contrólate. Contrólate porque estás padeciendo de una celopatía en estado de formación, por llamarlo de alguna manera. Cuando acuses al otro de, vale, en esa acusación ya estás, ya tienes que controlarte porque estás bajo los efectos del recelo. Y en el reclamo, ¿por qué no pusiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no? Nunca haces esto, siempre. Ahí estás en ese momento, estás padeciendo la influencia de un recelo, estás resintiendo. Tenemos el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual o motivacional. El celo emocional es el cuidado manifiesto frente a los vínculos afectivos que una persona tiene frente a personas, animales o cosas. Por ejemplo, el celo frente a los ideales religiosos, políticos o filosóficos, el celo frente a la pareja, el celo frente a los padres o los hijos, el celo frente a las mascotas o el celo frente a los objetos creados o admirados por uno. Si se observa a un, si se observa a un apuesto joven acercarse a tu novia, surge en tu aparato sensorial o en tu antena neuronal una señal que afecta a tu capacidad emocional, una alarma emocional, tensión, una suma de ansiedad y de angustia.
ansiedad para resolver la situación y huir o escapar del peligro, y angustia por sentir la vulnerable impotencia de no poder salir de esa situación. Sensaciones estas que obligan a proteger el vínculo establecido o a defenderlo en caso de sentir que lo vas a perder o que te lo van a quitar o que te lo pueden quitar. Eso es el celo transformado en recelo. Tu capacidad emocional se resiente frente a la amenaza y si tu novia se muestra atraída por el apuesto caballero, el celo que sientes en tu interior se defenderá agrediendo al amenazante o a tu novia. Para evitar esa situación es necesario controlar la tensión, controlar la ansiedad, controlar la angustia sentida. Buscad vosotros ejemplos de cómo actúa el celo emocional y cómo se transforma en recelo en diversas situaciones emocionales. Aprendan a descubrir esa transformación. Encuentren situaciones de transformación del celo en recelo entre personas o frente a la vinculación con animales o frente a la protección de las posesiones o del criterio, del conocimiento que tú tengas. Obsérvalo y descúbrelo. Si lo analizas en profundidad, observarás aspectos que en su repetición acaban transformados en celopatía patológica o en fobias, que por no comprender el mecanismo de la transformación del celo en recelo, los psiquiatras las acusan y consideran ser enfermedades. Enfermedades que en lugar de ser tratadas con recursos educativos, son tratados con ansiolíticos, benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, alprazolam, etcétera, etcétera, etcétera. Analiza el tema y almacena argumentos explicativos convincentes que te resulten útiles en tu comportamiento particular y social. Vamos a hablar del otro celo, el celo intelectual. Celo intelectual es el cuidado manifiesto frente a los convencimientos que una persona tiene sobre ideales o ideas, sobre razones o conocimientos o convencimientos y sobre sentencias o experiencias vividas o escuchadas y creídas. Por ejemplo, el celo intelectivo aparece frente al convencimiento de ideas sociales, filosóficas, políticas o religiosas, en temas como la divinidad de Jesús, por ejemplo, o en temas filosóficos, como si el aborto es o no es un crimen, o en temas como en la eutanasia, si es o no es correcta la eutanasia, o en temas sociales, sobre si la educación es crianza o es un mero ejercicio informativo. Hay muchos temas que despiertan el celo intelectual cuando encuentras un convencimiento distinto al tuyo. El celo se transforma en recelo ante la amenaza contraria a nuestro convencimiento que lo desacredita, desconfía o niega y duda. Ante esta negación de nuestra afirmación surge la sensación de proteger nuestro convencimiento y al reforzarlo con vehemencia se cae en la soberbia o en la arrogancia incapaz de demostrar nuestra veracidad por culpa de la tensión emocional. Por eso debe ser controlado el celo intelectivo. No os quedéis con lo explicado, buscad ejemplos de manifestaciones del celo transformado en recelo intelectivo. Son innumerables las situaciones en donde esta transformación se realiza, en unas ocasiones en grados fáciles de controlar, como un poco con un poco de diplomacia o de templanza podríamos controlarlo, pero en otras ocasiones la situación adquiere una importancia extrema que pone en peligro incluso la integridad de la persona o la honestidad o la confianza del individuo y en situaciones es donde en esas situaciones es donde se debe controlar el resentimiento para poder justificar con argumentos demostrativos la veracidad del convencimiento. Esto es muy importante de comprender que si no dispones de argumentación, cállate, cállate. No obligues al otro a creer en lo que tú crees cuando no eres capaz de argumentarlo. Si no eres capaz de argumentarlo, cállate, porque vais a entrar en una pelea dialéctica donde ninguno de los dos va a salir favorecido, a no ser que tú tengas realmente la argumentación necesaria como para convencer al otro. Los abogados, los políticos, los docentes, todo el mundo, diría yo, deben comprender este mecanismo de transformación de celo en recelo para evitar las consecuencias desastrosas de su falta de control. Pues tenemos el celo motivacional. Y el celo motivacional es el cuidado manifiesto frente al comportamiento particular del individuo. El bullying es un tipo de situación que provoca la transformación de un convencimiento tranquilo en un convencimiento
defensivo o agresivo. ¿Qué más podemos hablar de esto? La descalificación, por ejemplo, la descalificación del comportamiento, cuando escuchas nunca lavas la taza. Escuchar eso produce tensión y aparecen las ganas de explotar en la boca de quien te lo dice. Sí, nunca las lavo. ¿Por qué? Porque nunca es agresivo. Alguna vez lavó la taza esa persona y eso no justifica la frase de que nunca se lava la taza. Nunca y siempre son adverbios cuyo significado es inexistente. Nunca y siempre, todo y nada, son palabras, palabras sin significado, porque su dimensión infinita y eterna, totalmente inclusiva y totalmente exclusiva, pues no se pueden comprender, pero afectan, desconciertan, agreden. Nunca no existe, porque para justificar tú que existe nunca estás tú, y ya eres alguien. Estás tú que lo justifica. Si no estás tú, el nunca tampoco existe porque no hay nadie que lo reconozca. El siempre tampoco existe porque tú no estás siempre. Tú no naciste con el primer organismo creado y te vas a morir cuando se acabe el universo. No puedes hablar de siempre. ¿Por qué? Porque no encajas. Tú eres una porción de la totalidad, no eres la totalidad en sí. Luego estos nombres de estas afirmaciones, nunca haces nada, siempre lo haces, son verdaderas ofensas al criterio del individuo. El intelecto lo rechaza ya de por sí, porque son signos sin ningún tipo de significado. Bueno, ya hemos hablado aquí, yo te voy a pedir que lo analices, que analicéis estas situaciones donde se produce la transformación del celo en recelo actitudinal, el celo en recelo intelectual, el celo en recelo motivacional, para que podáis comprender lo importante que es el control y dominio del celo. Y vamos a hablar ahora del control y dominio de los instintos.